En esta entrega trataremos de medir el funcionamiento de tres diferentes tipos de diodos. Vamos a trabajar con un diodo normal, un diodo regulador normal. Trabajaremos con un diodo Zener. Veremos cómo se miden sus terminales, cómo identificar sus terminales, igual que un diodo LED. Veremos cómo funciona un diodo LED. Para ello necesitaremos una protoboard o una tabla de protoboard, una resistencia de carbón. Esta resistencia es de 1000 ohmios. Además necesitaremos una fuente de voltaje. En este caso yo tengo una batería de 9 voltios. También trabajaremos con un multímetro. En este caso yo tengo una tenaza amperimétrica, pero podemos hacer uso también de un multímetro normal. Para poder medir las terminales de un diodo normal, vamos a hacer uso de un multímetro. El multímetro nos permitirá a nosotros leer cuál es el punto positivo y cuál es el punto negativo de nuestro diodo. Recordemos que el multímetro trae dos terminales, dos puntas de prueba, una negra y una roja. La negra nos indica que es el negativo y la roja que es el positivo. Esto nos permitirá a nosotros encontrar cuál es el modo de polarización directa de nuestro diodo y por lo tanto cuál es la dirección de conducción del mismo. La lectura de un circuito cerrado nos permite a nosotros ver, por ejemplo en este caso, que el multímetro se debe de ubicar en 0 para que nosotros saber que es un circuito cerrado. En este caso mediremos parte de la resistencia de nuestro diodo. Entonces, si nosotros tenemos un circuito cerrado, nuestra señal aquí en nuestra pantalla del multímetro debe de darnos una medición que va a ser la resistencia que tendrá nuestro diodo. Entonces, si lo polarizamos de forma directa, en este caso nosotros tenemos 0.5 o 0.500 ohmios. Esa sería la resistencia de nuestro diodo, que como sabemos no es un diodo ideal. Aquí lo estamos polarizando de forma directa, puesto que si ustedes logran identificar el diodo, aquí tiene la seña que nos permite a nosotros saber que este es el punto negativo, el cátodo, y este es el punto positivo, el ánodo. Pero si se diera el caso en el que no supiéramos, entonces si nosotros hacemos un cambio y lo polarizamos de forma inversa, inmediatamente nosotros vamos a ver que nuestro multímetro no se mueve. Por lo tanto, sabemos que esta es una polarización inversa. El multímetro no tiene señal, entonces es un circuito abierto. Así es como nosotros logramos identificar entonces las terminales de nuestro diodo: polarización directa y polarización inversa. Entonces, en este caso, la medición nos permite a nosotros ver que aquí lo estamos polarizando de manera directa. El negativo va a la parte del cátodo y el positivo va a la parte del ánodo. Ahora tenemos un diodo Zener. Nuestro diodo Zener, este diodo que tenemos acá, igual nosotros podemos encontrar cuál es la terminal positiva y podemos determinar cuál es la terminal negativa. Este no es ideal para eso porque no tiene una señal. Nosotros aquí es difícil identificar cuál es el punto negativo y el punto positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y medimos. Tomamos la medición
y vemos qué es lo que pasa en el multímetro. En este momento vemos de que el multímetro no nos da ninguna señal. La pantalla permanece sin moverse. Entonces podemos determinar que este es un circuito abierto. Si nosotros le damos vuelta a las terminales para polarizarlo de forma diferente, entonces ahora podemos ver que ya hay un movimiento, ya hay una señal en movimiento. Entonces aquí ya tenemos 600.689 ohmios en este caso. Es así entonces que en este momento nosotros estamos midiendo la resistencia de nuestro dispositivo, en este caso de nuestro diodo Zener. Aquí hay conducción, por lo tanto sabemos que esta es la terminal negativa, el cátodo, y esta es la terminal positiva, el ánodo. Entonces tenemos ánodo y cátodo. Hay conducción. Si le damos vuelta, entonces vamos a encontrar que no hay conducción. Entonces así ya nosotros logramos identificar que este sería el ánodo y que aquí estaría el cátodo. Con el diodo LED la medición es diferente. Podemos observar en nuestro diodo, por ejemplo, que si nosotros medimos las terminales, nosotros vamos a tener medición en ambos sentidos. Al medir la resistencia, tenemos una medición de 1.555 ohmios en este sentido, y si yo le doy vuelta para polarizarlo de forma inversa, entonces tenemos exactamente la misma medición. Con el diodo LED es difícil encontrar una terminal con un instrumento, entonces nos hacemos valer de algunos aspectos físicos. Por ejemplo, nosotros vemos que hay una pata más larga que la otra. En este caso nosotros observamos que el diodo trae una pata corta y una pata larga. En este caso la pata larga es la pata del ánodo y la pata corta es la terminal del cátodo. Entonces tenemos que ánodo y cátodo, positivo y negativo. Entonces el positivo es la pata larga, el negativo es la pata corta. También si observamos en la parte interna, vemos que las terminales internas también traen características diferentes. La terminal más grande, la terminal que trae más larga, es la parte del negativo, y la terminal más pequeña interna, podemos observar, sería la del positivo. Entonces, si las dos patas estuvieran iguales, simplemente identificamos acá cuál es la terminal interna más pequeña y determinamos que ese es el positivo, y la parte donde está la terminal más grande sería la del negativo. Así es entonces como podemos identificar las terminales de un diodo LED. Ahora probaremos la conducción de un diodo común. Si nosotros instalamos un diodo común, diodo regulador común en el protoboard, y le aplicamos un elemento de carga, una resistencia, y aplicamos una fuente de voltaje, nosotros podemos ver si el diodo conduce o no conduce haciendo uso de nuestro multímetro. En este caso utilizaremos nuestro multímetro para leer corriente directa. Para medir corriente directa, nosotros tendremos que identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo de nuestra fuente de voltaje. Identificar las terminales de nuestra fuente nos va a permitir a nosotros saber si lo estamos polarizando de forma directa o de forma inversa. Sabemos que el positivo
sería la línea roja, y sabemos que en este caso el negativo sería la línea negra. Así sería la instalación: negativo línea negra, positivo línea roja, como sale de nuestra fuente. Esta fuente es de 9 voltios, entonces nosotros le vamos a aplicar a nuestro pequeño circuito 9 voltios. Ya tenemos en este momento el positivo, que iría al lado del ánodo, y el negativo, que iría al lado del cátodo. Si nosotros estamos conscientes de que el circuito está conectado de forma correcta, entonces al momento de medir, nosotros vamos a ver que nuestro diodo está conduciendo. En este caso, al medir el voltaje del diodo, nos aparece un voltaje de 0.643 voltios. Aquí el dispositivo nos da la lectura. .643 voltios. En este caso, nuestro diodo, entonces, como se acerca a 0.7 voltios, sabemos que es un diodo de silicio. Este es un diodo de silicio que está polarizada de forma directa. Si yo cambio las terminales y el negativo lo hago llegar donde estaba antes el positivo, y el positivo ahora lo hago llegar donde estaba antes el negativo, vamos a observar que nuestro diodo en este momento no está conduciendo. Es por lo tanto que realmente nosotros vemos que la medición es el voltaje de la fuente, no el voltaje de diodo. Entonces determinamos que en este tipo de polarización el diodo no conduce, y lo podemos probar de la siguiente manera. Podemos probarlo instalando un diodo. En este caso vamos a poner un diodo de forma que nosotros podamos medir el funcionamiento del mismo. Como nuestro diodo está polarizado de forma directa, entonces está conduciendo. Aquí hay una conducción de corriente que va del positivo, pasa por la resistencia, llega al ánodo del diodo, sale del cátodo del diodo para pasar por el diodo LED y luego salir a nuestra fuente por el lado negativo. Si nosotros invirtiéramos la dirección del diodo y le cambiamos, lo rotamos 180 grados, y al momento de la conexión nosotros observamos que el diodo está o permanece apagado. El diodo regulador ya no nos da conducción porque está conectado de forma inversa. El positivo va al lado negativo del diodo y el negativo va al lado positivo del diodo. Por lo tanto, no hay conducción en este momento. Si yo le cambio y lo roto 180 grados, entonces lo vuelvo un circuito cerrado, y ahí ya está conduciendo nuevamente, como que si fuera un interruptor cerrado. Por eso decimos nosotros que el diodo funciona como que si fuera un interruptor. Conectado de forma directa, el diodo se convierte en un interruptor cerrado. Conectado en forma inversa, el diodo se convierte en un interruptor abierto. Ahora probaremos un diodo Zener. Nuestro diodo Zener, sabemos que para que pueda trabajar, tiene que trabajar de forma inversa. Vamos a utilizar siempre una resistencia de carga. Entonces conectamos nuestra fuente
Y el diodo, recordemos que este funciona en paralelo con el circuito. Entonces lo que hacemos es conectarlo en paralelo. Si estuviera conectado de forma correcta, entonces nuestro multímetro nos dará la señal que corresponde al voltaje del diodo. En este caso nosotros tenemos un voltaje de 6.41 voltios. Probaremos si está conectado de forma directa o de forma inversa. Lo que haremos es rotar nuestro diodo 180 grados. Si nuestro diodo está conectado de forma correcta, entonces nos dará un voltaje diferente. En este caso vemos que realmente ahora nos marca su voltaje como que si fuera un diodo normal. En este caso entonces sabemos que nuestro diodo está conectado de forma directa. Tenemos que este es un diodo de silicio porque marca .771 voltios. Es así entonces que esta conexión es de forma directa. Y al darle vuelta 180 grados, entonces es cuando el diodo trabaja. En este caso, el diodo, el voltaje que nos marca el multímetro sería el voltaje con el que el diodo trabaja. Este diodo es un voltaje, es un elemento que funciona a 6.41 voltios. Si ustedes se fijan, el voltaje no tiene oscilación y baja a los 9 voltios de la fuente. Por lo tanto, este dispositivo nos estabiliza el voltaje en 6.41 voltios. Con nuestro diodo LED, nosotros ya sabemos que esta terminal grande es la positiva y la terminal pequeña es la negativa. Entonces aquí es fácil ver y polarizarlo. Lo conectamos siempre con una resistencia protectora que nos permite a nosotros evitar que nuestro diodo se queme. Sabemos que este diodo no va a soportar los 9 voltios de nuestra fuente, pero la resistencia que le llamamos en este caso resistencia limitadora va a consumir el voltaje que el diodo no consuma. Entonces lo conectamos de forma directa. Vemos que el diodo enciende, tenemos una luz verde, el diodo trabaja. Nuestra resistencia limitadora consume el voltaje que nuestro diodo no consume. Nosotros podemos identificar el voltaje del diodo. Vemos que nuestro diodo trabaja con 2.87 voltios y por lo tanto nuestra resistencia consumiría el voltaje restante, que sería el total de la fuente. Si nosotros medimos los extremos, observamos que nuestra fuente en este momento tiene 8.85 voltios. Si sumamos el voltaje que consume la resistencia y el voltaje que consume nuestro diodo LED, el total debe de ser el voltaje de la fuente. Si nosotros lo tuviéramos conectando de forma inversa, le damos una rotación de 180 grados a nuestro diodo LED, vamos a ver que no conduce, por lo tanto no hay luz en el diodo. Funciona igual que cualquier diodo en este caso, no hay conducción. Si nosotros lo giramos y lo conectamos de forma directa, observaremos que nuestro diodo enciende. Así es entonces como nosotros podemos hacer las diferentes pruebas con los diferentes diodos.